Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 12 de junio del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Vamos con los titulares de hoy jueves 12 de junio en menos de un minuto, vía comité, sin dueños de la verdad. Primero, el Congreso aprobó una nueva inhabilitación contra Martín Vizcarra y también una ley de amnistía para militares y policías que lucharon en la época del terrorismo. Segundo, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso reveló que el informe presentado por el caso Cirugías recomienda la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Tercero, la Comisión de Economía anunció que no debatirá el proyecto de ley que permite el retiro de los fondos de las AFP hasta que se publique el reglamento de la reforma del sistema de pensiones que se aprobó recientemente. Cuarto, Estados Unidos retirará el personal no esencial de sus embajadas en el Medio Oriente en medio de las tensiones que genera la falta de un acuerdo nuclear con Irán. Y quinto, luego de una fuerte pelea la semana pasada, el presidente Donald Trump de Estados Unidos agradeció las disculpas que le dio Elon Musk publicadas en su cuenta de X. Y no se pierdan en el espacio de la reflexión del día, hoy tenemos un debate sobre si es conveniente o no que en el Perú se firme el Tratado de Alta Mar. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. Ayer tuvimos nuevamente una de esas jornadas en el Congreso en las que se aprueban cosas muy controversiales cerca de la medianoche, cuando ya casi todo el país está dormido. Lo primero que se aprobó empezada la noche fue una nueva inhabilitación de ejercer cargos públicos contra el expresidente Martín Vizcarra, su tercera, esta vez por la disolución del Congreso en septiembre del 2019. Votaron a favor de esta inhabilitación, que es por 10 años, 67 congresistas, mientras que 11 votaron en contra y 3 se abstuvieron. Ya anteriormente había habido un intento de inhabilitar a Vizcarra por este mismo tema, pero no prosperó en abril. Ahora sí, es decir, lo ocurrido ayer es el resultado de una reconsideración solicitada por los congresistas Noelia Herrera y Jorge Montoya de Renovación Popular y Honor y Democracia, respectivamente. Las dos inhabilitaciones que ya tenía Vizcarra son una por el escándalo del vacuna gate, es decir, por haberse vacunado en secreto sin ser su turno, y la otra por el llamado caso Brainza, en el que se le imputa haber recibido coimas cuando fue gobernador regional de Moquegua. Esta tercera, como les digo, es por haber disuelto el Parlamento en el 2019 de una forma que el actual Congreso considera inconstitucional. Si analizamos los temas materia de esas tres inhabilitaciones, yo creo que el que más ameritaba discutir una inhabilitación política del Congreso era precisamente el de la disolución del Congreso. Y en segundo lugar, quizá lo de Vacuna Gate, que es grave también, pero en términos comparativos creo que menos grave. Y luego el caso Brainza, digamos, es uno que donde las imputaciones contra Vizcarra son muy contundentes, pero ahí lo que corresponde, más que una inhabilitación política del Congreso, es que el Poder Judicial lo sentencia pues en su juicio penal. Ahora, yo pienso esto porque en mi interpretación personal de las cosas, la disolución del Congreso efectuada por el gobierno de Vizcarra fue inconstitucional. Yo pienso que no le correspondía al Poder Ejecutivo hacer una cuestión de confianza por un tema que era de competencia del Congreso, como hizo el gabinete de Vizcarra con el tema del nombramiento o las reglas aplicables al nombramiento de los miembros del TC, y considero que tampoco se ajusta a derecho la interpretación que se hizo en su momento de la llamada negación fáctica para dar por rechazada la confianza. Pero el Tribunal Constitucional en ese momento no concluyó lo mismo que yo y, en mi opinión, cometió un error grave al no tomar posición categórica sobre lo que a mí me parece, digamos, o que yo considero una acción que sí fue inconstitucional. Entonces Vizcarra puede decir que él no hizo nada malo porque CTC evitó declararlo así y ciertamente va a poder utilizar eso de excusa para decir que su inhabilitación por este tema en particular es injusta. Como les digo, en mi opinión personal, y ustedes ciertamente pueden coincidir o discrepar, lo que debió pasar en ese momento es que el Tribunal Constitucional debió pronunciarse en contra de lo hecho por Vizcarra y si el Congreso hubiese acto seguido decidido sobre esa base aprobar una inhabilitación política en su contra o una vacancia, en fin, lo que pudiera haberse presentado en ese momento, yo no lo hubiese encontrado irrazonable. Ciertamente hay gente que ve las cosas distinto. Al cubrir esta noticia, por ejemplo, el diario La República califica lo ocurrido anoche como la consumación de una venganza del fujimorismo contra Vizcarra.
Yo creo respetuosamente con mis colegas que ellos descartan con demasiada facilidad los elementos cuestionables del proceder de Vizcarra, porque realzan más bien los elementos cuestionables de quienes estaban del otro lado, que por supuesto también existen. Pero ya les digo que yo encuentro que objetivamente la forma de disolver el Congreso que llevó a cabo Vizcarra estuvo mal, haya sido Vizcarra o cualquier otra persona quien la ejecutó. Ahora paso al segundo tema que se aprobó anoche y que les quería comentar, sobre el que hay muchísima más controversia, yo diría. Cerca de la medianoche el Congreso aprobó en primera votación la ley que propone amnistiar por, entre comillas, razones humanitarias a los militares y policías y otras personas que incurrieron en presuntos delitos en la época de la lucha contra el terrorismo y que están siendo hoy investigados o procesados por ello, o incluso personas mayores de 70 años que ya tengan condenas firmes. Aquí se ha bajado la valla incluso porque el dictamen original hablaba de 80 años para arriba. Esta ley se aprobó anoche con 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, y no prosperaron los intentos de obstaculizarla, sea por cuestiones previas o solicitando que vuelva a comisiones. En el podcast de ayer les hice una breve explicación para entender la diferencia entre la figura legal de la amnistía y del indulto. Yo sí creo en la validez y la importancia de la figura del indulto, que es cuando a una persona se le perdona no el delito, sino la pena, por una razón humanitaria, como puede ser una situación de salud insalvable. La objeción que yo suelo tener respecto de cómo se aplica el indulto en la práctica es que yo creo que la potestad de indultar que recae en el Poder Ejecutivo no debería ser absolutamente discrecional ni responder exclusivamente a intereses políticos. En lo que yo creo es en que se aplique, digamos, el indulto humanitario, que viene precedido por una evaluación técnica y sustentado por opinión de especialistas. Lo que no creo que debe pasar, y voy a utilizar aquí un caso del extranjero porque es reciente, es que un presidente, por ejemplo, indulte a su hijo porque cree que su discrecionalidad es absoluta, como hizo hace poco Joe Biden en Estados Unidos con su hijo. Ahora, mi posición respecto de la figura de la amnistía es mucho más adversa. Yo no creo que deba existir en el sistema jurídico de un país la figura de la amnistía para delitos en general, ni mucho menos para delitos muy graves o lo que hoy se considera de lesa humanidad, como ocurre en casos que podrían, pues, o van a ser beneficiarios de esta nueva ley. ¿Por qué mi posición es tan tajante en contra? Porque como les explicaba ayer, una cosa es que te perdonen la pena, pero que el sistema de justicia siga reconociendo que lo que tú hiciste fue un delito, que es lo que pasa pues con la figura del indulto, como les explicaba, y otra cosa distinta es que un Congreso simplemente saque una ley sábana que funciona pues como una derogación retroactiva de un delito o la aplicación de este a ciertos casos, porque el efecto que tiene una amnistía, es decir, tales conductas calzan en lo que en ese momento y todavía sigue considerándose un delito, pero vamos a hacer como que para esos casos no hubiera existido ese delito en el Código Penal o que no se le aplicaba a esos casos, aun cuando, como les digo, entran perfectamente en su definición. ¿Y por qué no los vamos a considerar delitos? Pues por lo que se le antoje al Congreso, que aprueba esa amnistía, es decir, por razones que pueden ser más políticas que jurídicas. Esta es o puede ser una forma flagrante de perforar el marco penal de un país para que quienes controlan un determinado Congreso favorezcan a allegados o aliados políticos o a determinados grupos que les resultan atractivos como bolsones electorales o por su capacidad de influencia. Ya les comenté ayer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el propio Tribunal Constitucional peruano han señalado que son inconstitucionales las leyes de amnistía que buscan liberar la responsabilidad a las personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Mi posición personal va incluso más allá. Yo creo que no debería existir siquiera la posibilidad de aprobar una ley de amnistía respecto de delitos, porque eso genera un salvoconducto para la impunidad que, en mi visión de las cosas, no debería estar habilitado como opción. Porque recuerden además que la ley penal tiene efectos retroactivos en lo que favorece al reo, así que si un Congreso pensase que un delito ha estado mal regulado, podría modificar su regulación o eliminarlo, y eso beneficiaría inmediatamente a las personas que han sido o están siendo investigadas o sentenciadas por ese delito. Pero el Congreso claramente no va a hacer eso, porque eso sería pues, o sería impensable, un escándalo incluso mayor que se dedique pues a eliminar tipos penales como el asesinato, el secuestro o la violación sexual, que son algunos de los que están implicados en los casos a los que se refiere esta ley. Ojo que yo no descarto que entre las personas que pueden tener investigaciones o procesos abiertos por hechos ocurridos en la época de la lucha contra el terrorismo, pueda haber gente que es inocente y contra quien se está cometiendo una injusticia al no haberlos absuelto mucho antes.
pero también hay gente culpable de delitos, indudablemente, y de delitos muy graves. Y lo que hace una ley de amnistía sábana, como la que se aprobó anoche en el Congreso, es generarle impunidad a estos últimos. Y eso, en mi opinión, es injustificable, porque las personas que han cometido asesinato, secuestro, violación sexual o lo que fuere, no importa cuál sea la calificación política que le demos al bando por el que sentimos que están luchando, debe ser, o esas personas deben ser procesadas por asesinato, secuestro, violación sexual o lo que corresponda, aun cuando se pueda tener simpatía política, familiar o de cualquier otra índole por alguno de los que serán beneficiarios de esta ley. No puede dejar de decirse que esta supone pues una garantía de impunidad que no puede defenderse en términos jurídicos y que es un atentado muy grave contra el Estado de Derecho. Ya les dije que, en mi opinión, la amnistía no debiera siquiera existir como opción. Ok, segunda noticia. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el legislador Juan Burgos, informó que su grupo de trabajo presentará el informe sobre el llamado caso Cirugías, que involucra a la presidenta Dina Boluarte, el próximo martes 17 de junio. Burgos habló con los medios y confirmó que el informe incluye la recomendación de vacancia presidencial para Dina Boluarte por la presunta comisión del delito de abandono del cargo, debido a que la mandataria no habría revelado al Consejo de Ministros y al Congreso que, dado los procedimientos quirúrgicos a los que se sometió, tenía ella pues un impedimento físico temporal para ejercer sus funciones. Abro comillas, dentro de las recomendaciones está que la comisión o en todo caso un miembro del Congreso tiene todo el deber de presentar la vacancia por incapacidad moral permanente. Voy a presentar la vacancia, cierro comillas. Esto fue lo que dijo Burgos. Por su lado, el abogado del doctor Mario Cavani, el médico responsable de estos procedimientos a los que se sometió la presidenta, confirmó que el cirujano le ha enviado una carta notarial a Boluarte para que se rectifique por sus declaraciones sobre la complejidad de la cirugía realizada a mediados del 2023, porque lo que él dice, por supuesto, es distinto a lo que ha dicho la presidenta. La carta notarial firmada por Cavani, además de revelar que recibió una misiva intimidatoria por parte de Boluarte, la emplaza a rectificarse públicamente y a reconocer que se practicó una cirugía estética. El documento dirigido a Boluarte además precisa que durante la recuperación postoperatoria estuvo en reposo absoluto y que nadie más pudo ingresar a la clínica. Esta afirmación contradice lo señalado pues por la presidenta y por el gobierno en general y complica su situación al revelar que si Cavani está pues diciendo la verdad, no habría podido ella firmar alguno de los decretos que supuestamente cuentan con su firma y que se publicaron en esos días. Tercera noticia, pasamos ahora a nuestro segmento especial, la noticia económica con Ale Costa, que hoy trata sobre las propuestas, múltiples propuestas que se están, haciendo en el Congreso para hacer un nuevo retiro de las AFP. Así que escuchamos a Ale. Muy buenos días y bienvenidos a la Noticia Económica con Ale Costa. Hoy vamos a hablar sobre el anuncio que ha hecho el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Ilich López, respecto a que durante esta legislatura no se va a votar el dictamen que propone un octavo retiro de los fondos de pensiones. En la última sesión, antes de que la comisión deje de reunirse hasta la próxima legislatura, López explicó que se han presentado 27 proyectos de ley que plantean este retiro, pero que es necesario evaluar el reglamento de la Ley de Reforma del Sistema de Pensiones que ha prepublicado el Ejecutivo el 27 de mayo antes de debatirlo. Sobre ese reglamento, dijo textualmente que necesita evaluarse para que claramente y responsablemente se puedan tomar decisiones sobre todos estos proyectos de ley y los impactos que podrían causar en los que decidan retirar sus fondos o dejarlos en alguna AFP o depositarlos en alguna caja municipal, según citó el diario Gestión. La mayoría de estas 27 iniciativas legislativas proponen que se permita a todos los afiliados de las AFPs retirar 4 UITs o 21.400 soles de sus fondos de pensión. Sin embargo, lo que ha advertido el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, es que el proyecto de reglamento que se prepublicó para recibir comentarios de las partes interesadas incluye un artículo que determina que aquellos que realicen cualquier retiro después de la vigencia de la reforma perderán el derecho a una pensión mínima. ¿Qué es la pensión mínima? Recordemos que uno de los puntos más importantes de la reforma del sistema previsional que aprobó este mismo Congreso es la creación de una pensión mínima en el sistema privado de pensiones, sistema en el que otras entidades financieras podrán entrar a competir con las AFP. Según ha sido diseñado ese beneficio, los afiliados que no logren ahorrar lo suficiente para poder recibir el equivalente a la pensión de la ONP, que actualmente es de 600 soles, podrán solicitar que se utilicen recursos públicos, es decir, dinero de todos los peruanos, para completar
esa pensión. Como se imaginarán, el costo fiscal de esta medida va a depender de cuánto dinero tengan los afiliados ahorrados en su fondo de pensiones, y es por ese motivo que la reforma bloqueó la posibilidad de nuevos retiros, prohibición que varias fuerzas políticas están tratando de dejar sin efecto incluso antes de que se termine de implementar esta reforma. Tras el anuncio de López, estas intenciones tendrán que esperar por lo menos hasta la próxima legislatura, que empieza a fines de julio. Terminamos así la noticia económica con Ale Costa. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces. Muchas gracias, Ale. Pasamos ahora a la cuarta noticia, ya entrando a temas internacionales. El gobierno de Estados Unidos ha emplazado a retirar al personal no esencial de su representación diplomática en Irak y permitir el retiro voluntario de empleados de sus embajadas en otros países del Medio Oriente, en medio del punto muerto al que han llegado pues las conversaciones para lograr un acuerdo nuclear con Irán y la escalada de tensiones entre este país e Israel. La Casa Blanca confirmó que el Departamento de Estado tomó la decisión de retirar personal no esencial de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital iraquí, y explicó textualmente que, abro comillas, el Departamento de Estado revisa periódicamente la situación del personal estadounidense en el extranjero y esta decisión se tomó como resultado de una revisión reciente, cierro comillas. Asimismo, voceros del gobierno indicaron que el presidente Donald Trump está al tanto de estas decisiones. Además, el Departamento de Estado también ha autorizado que el personal estadounidense no esencial y sus familias en Bahrein y Kuwait, países ubicados en el Golfo Pérsico, puedan retirarse voluntariamente, así como los militares dependientes de ubicaciones en toda la región del Medio Oriente. Estas decisiones llegan días después de que Trump indicara que había perdido la confianza en que se pueda lograr un acuerdo nuclear con Irán. Este fin de semana se realizará la sexta ronda de negociaciones entre Washington y Teherán, las cuales buscarán que Irán abandone su programa de enriquecimiento de uranio para evitar que desarrolle armas nucleares. Sin embargo, el líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, rechazó hace poco la posibilidad de que su país desista de su programa de enriquecimiento de uranio, una de las exigencias clave de Estados Unidos, y ayer el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, advirtió que Teherán podría atacar las bases militares y embajadas estadounidenses en todo el Medio Oriente si Washington busca impulsar una ofensiva contra las capacidades militares de su país. Por su parte, el Reino Unido emitió un comunicado que alerta a las embarcaciones que navegan por el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Estrecho de Hormuz sobre un, entre comillas, aumento de las tensiones en la región que podría dar lugar a una escalada de la actividad militar con repercusiones directas para los marineros y les pide extremar precauciones. Ok, quinta noticia. Luego de una tensa pelea la semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump agradeció las disculpas que le dio Elon Musk publicadas en su cuenta de X. El multimillonario dueño de Tesla escribió un mensaje en la madrugada del miércoles en el que decía que, entre comillas, se arrepentía de alguna de sus publicaciones sobre Trump y que fueron demasiado lejos. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo horas más tarde en rueda de prensa que el presidente Trump reconoce y agradece la declaración de Elon. Además, el propio Trump señaló que durante una conversación con señaló durante una conversación con The New York Post que le pareció muy amable que lo hiciera. Asimismo, la portavoz Leavitt también detalló pues, que el gobierno de Trump no ha revisado ningún contrato estatal con las empresas de Musk. Como recordarán, durante su intercambio la semana pasada, Trump amenazó con suspender los acuerdos que tenía el gobierno de Estados Unidos con SpaceX y Tesla, que son empresas de Elon Musk. Esta pelea comenzó luego de desacuerdos en torno al llamado gran y hermoso proyecto de ley, como dice Donald Trump, refiriéndose a una ley presupuestaria que tendría graves implicancias fiscales. La confrontación pública que se produjo después incluyó la amenaza de Trump que les acabo de mencionar respecto de los contratos de las empresas de Musk. Y este último respondió, digamos, acusando a Donald Trump de supuestamente estar en los archivos de la lista de invitados, digamos, a las sesiones que realizaba Jeffrey Epstein, quien ha sido acusado por tener pues, una red de prostitución y abuso infantil. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tengo algo muy especial que mostrarles en el espacio de la reflexión del día. Esta semana ha habido una polémica por la sorpresiva firma del Tratado de Alta Mar que hizo la presidenta Dina Boluarte, estando ella en Francia. Al comentar inicialmente este tema en el podcast, yo insté a quienes se animaran a expresar una posición, ya sea a favor o en contra del tratado, para que pudieran compartir sus opiniones en el podcast.
Y eso nos ha permitido que tengamos hoy dos comentarios a manera de contrapunto. Uno que expresa argumentos a favor de la firma del tratado, a cargo del ex ministro de Ambiente Gabriel Quijandría, y otro que expresa argumentos en contra de la firma del tratado, a cargo del director ejecutivo de COMEX Perú, Jaime Dupuy. Ambas son personas que yo respeto mucho personal y profesionalmente, y por eso me alegra mucho tener sus opiniones en el podcast, iluminando pues este debate. Recuerden que lo que buscamos en Comité es elevar la calidad del debate público, mostrando la mejor versión de los argumentos que están de cada lado, respetando a los interlocutores y dándoles una chance para que nos convenzan de sus posiciones. Vamos a escuchar primero entonces a Gabriel Quijandría, exministro del Ambiente, a favor del Tratado de Alta Mar. La reacción negativa frente a la firma del llamado Acuerdo de Alta Mar, o BBNJ, por su sigla en inglés, está teñida de mucha información incorrecta que no se sostiene si es que uno lee el texto aprobado en septiembre de 2023 y actualmente suscrito por 135 países miembros de las Naciones Unidas y ratificado por 52, incluyendo potencias pesqueras industriales como Noruega, España y Portugal, e incluso por algunos países con importantes sectores de pesca artesanal como Indonesia, Vietnam o Fiji. En primer lugar, es necesario precisar que el BBNJ es un acuerdo ambiental y por tanto no tiene ningún efecto en los aspectos de reconocimiento de la territorialidad o la soberanía del mar peruano, tampoco en la gestión de los recursos pesqueros que se aprovechan actualmente. En este sentido, el texto es absolutamente explícito. El artículo 3º, que regula el ámbito geográfico de aplicación del acuerdo, indica que este será exclusivamente para zonas fuera de la jurisdicción nacional, esto es, fuera de las 200 millas que el Perú reivindica históricamente como su mar territorial y también de lo que los países signatarios de la Conmemar reconocen, 12 millas de mar territorial y 188 de zona económica exclusiva. Asimismo, el artículo 10 precisa la exclusión de la aplicación del BBNJ a la pesca regulada por el derecho internacional y sus actividades relacionadas, así como a los peces y a otros recursos marinos vivos que se pueda demostrar que han sido históricamente capturados incluso en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Contrariamente a lo que señalan los gremios pesqueros, no existe ningún conflicto entre el acuerdo y los mandatos de las organizaciones regionales de pesca UROPS. Más bien, el enfoque del acuerdo de promover la conservación, uso sostenible y restauración de los ecosistemas y toda la biodiversidad marina en aguas internacionales complementa aquel de las OROPS, centrado en la maximización de la producción pesquera. A la fecha no ha habido ningún pronunciamiento negativo u de cuestionamiento hacia el acuerdo por parte de las OROPS. Por otro lado, el rol, en alguna medida satanizado, de las ONGs en este proceso es similar al que tienen en todos los procesos multilaterales de Naciones Unidas: proveer información científica y técnica sobre el problema que se quiere resolver, plantear posibilidades de solución y hacer incidencia sobre quienes finalmente toman las decisiones, es decir, los Estados miembros de las Naciones Unidas. Este tipo de acciones son legítimas al no vulnerar el principio de soberanía de Estado y no se diferencian en naturaleza de aquellas que también ejercen otros grupos de interés como el sector empresarial cuando busca la defensa de lo que perciben como sus intereses. Respecto del tema de la supuesta falta de consulta con las autoridades competentes, tanto el Ministerio del Ambiente como el Ministerio de la Producción han señalado de manera explícita su acuerdo con la suscripción del BBNJ, así como su entendimiento del mismo como una oportunidad para fortalecer la posición del Perú como un actor comprometido con la conservación marina y el uso sostenible de sus recursos asociados. Incluso desde el punto de vista pragmático, en este caso se debe aplicar la misma lógica que justifica la afiliación del Perú a otros espacios multilaterales de los que somos parte. Poder defender de manera más efectiva los intereses del Perú, participando activamente de las discusiones y la toma de decisiones en el marco del acuerdo. Si nos quedamos fuera del juego, perdemos capacidad de influencia y es más probable que nuestras preocupaciones y propuestas no sean tomadas en cuenta. Esperemos que el proceso de discusión que viene ahora, orientado hacia la ratificación del acuerdo por parte del Congreso, sea hecho de manera adecuada, consultando expertos que representen todo el universo de posiciones y no repitamos el sesgo negativo, basado en información errónea
e incluso abiertas mentiras que hasta la fecha impide la ratificación del Acuerdo de Escazú. Si el Perú quiere seguir avanzando en su proceso hacia convertirse en un país moderno, es necesario que esté en capacidad de asumir compromisos respecto del aseguramiento y el aumento de los bienes públicos y el bienestar global. Esta es una oportunidad para demostrar que estamos a la altura. Muchas gracias, Gabriel, y ahora nos toca escuchar a Jaime Dupuy, director ejecutivo de COMEX Perú, con una posición en contra de la firma del Tratado de Alta Mar. Sí, recientemente el Perú ha suscrito el llamado Tratado de Alta Mar, un instrumento internacional impulsado por Naciones Unidas con el objetivo de proteger la biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. La firma de este tratado ha generado debate, lo que demuestra que no existía una correcta difusión de su contenido ni de las implicancias que pudiera generar su firma. No se trata de un tema menor. En derecho internacional, cada firma, cada adhesión, va formando parte de una posición jurídica que define al país en el escenario global. No hay actos inocuos en el tablero de las relaciones internacionales. Aunque este Tratado de Alta Mar no es la CONVEMAR, sí se relaciona directamente con ella. De hecho, el nuevo instrumento se remite expresamente a sus disposiciones. En otras palabras, no puede analizarse de forma aislada. Ambos marcos se entrelazan y cualquier decisión que se tome en uno de ellos podría tener efectos sobre el otro. El punto de fondo aquí es que las decisiones sobre política exterior, y particularmente sobre el uso de recursos naturales estratégicos como los pesqueros, deben responder a una visión de largo plazo y construirse sobre procesos abiertos, informados y consensuados. Por eso llama la atención que la firma del tratado se haya producido mientras el Estado peruano impulsa en paralelo la formulación de una ambiciosa política nacional de pesca al 2040, la cual establece como principio que toda decisión en el sector debe pasar por un proceso de evaluación técnica y consulta público-privada. Ese principio debe ser respetado de forma coherente en todos los frentes. Preocupan en particular las posibles implicancias indirectas del tratado sobre las pesquerías migratorias, como atún, jurel, caballo, la pota. Estas especies de alto valor económico y social migran entre zonas de jurisdicción nacional y alta mar. Cualquier regulación futura derivada del tratado, por ejemplo en materia de zonas protegidas o medidas de conservación, podría afectar el acceso y la sostenibilidad de estas pesquerías para el Perú. No se trata de oponerse a la conservación, sino de velar porque ésta no sea a costa del desarrollo ni sin participación de quienes dependen de estos recursos. Si algo está altamente regulado en el país, es nuestro sector pesquero formal, que cumple rigurosamente con altos estándares ambientales y de sostenibilidad. Por eso no sorprende que tanto los gremios de pescadores artesanales como los armadores industriales hayan expresado también su preocupación. La experiencia demuestra que cuando las decisiones no se construyen con participación, surgen resistencias legítimas. Hoy el tratado deberá pasar por el Congreso, donde se abrirá un espacio para debatir sus alcances de manera más transparente. Será una oportunidad valiosa para aclarar dudas, exigir precisiones y, sobre todo, garantizar que cualquier decisión que se adopte respete el interés nacional en equilibrio con nuestras obligaciones internacionales. En estas materias, el blanco y negro no existe. Lo que corresponde es un debate informado, técnico y con visión de país. Muchas gracias, Jaime. También yo disfruto mucho los debates cuando veo que ambos tienen argumentos contundentes y se vuelve pues un ejercicio intelectualmente desafiante decidir hacia qué lado se inclina uno, pero sepan ustedes que cada vez que haya algún tema pues que merece ser debatido así, y hay por supuesto muchísimos, tienen pues este espacio para que podamos hacerlo como lo acabamos de escuchar. Gracias nuevamente a Gabriel y a Jaime por haber tenido la amabilidad de participar en este contrapunto. Muy bien, como siempre un agradecimiento especial a nuestros auspiciadores, a Bigman Group y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes todas las mañanas. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.